Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Este es como que la cuarta sesión del laboratorio, pero de hecho como la tercera, porque no contamos la primera como era nada más la presentación, ¿no? Entonces es la tercera básicamente de contenidos, ¿no? Y hoy vamos a platicar de violencias y también de potencias ahí en el Internet, ¿no? Y en el espacio virtual. Y nada más para hacer un poquito de memoria que hicimos en las semanas pasadas, ¿no? Si se acuerdan, hace 2 semanas tuvimos una sesión am, sobre cómo funciona el Internet y también toda esta terminología, ¿no? Que muchas veces usamos como sinónimos, como virtualidad, internet, ciberespacio y todo, ¿no? Pero que también tienen como connotaciones diferentes, ¿no? Y al mismo tiempo, obviamente, también mucho en común, ¿no? Entonces y muchas no nos sentimos tan cómodos, ¿no? Con este vocabulario, pero de hecho ya aprendimos a usarlo, ¿no? Entonces, y de esta exploración, digamos, de terminología y de cómo funciona el Internet, acuérdense que las nubes básicamente son servidores y cables, o sea, en términos virtuales, las nubes no están arriba, sino más bien abajo de nosotros, ¿no? Y vamos a la sesión de la semana pasada, ¿no? Donde hablamos principalmente sobre cómo nos atraviesa las redes, ¿no? Y una de las lecturas que tuvimos y que también reflexionamos en las conversaciones, especialmente en grupos, era básicamente esta figura del cyborg, ¿no? De cómo es nuestra experiencia del mundo. Hay una experiencia, digamos, así pura o de hecho como humanos siempre tenemos esta experiencia ya mediada por tecnologías, aunque sean tecnologías, digamos, no muy complejas, ¿no? Como la tecnología del lenguaje, ¿no? Y de otras formas, ¿no? Y creo que ahí, básicamente, la semana pasada nos quedamos también en esta disyuntiva de, por una parte, tener que entrar a este mundo virtual, ¿no? Por razones de trabajo, pero también por razones de amistades, por razones de deseo, ¿no? Y por otra parte también esa desconfianza de este espacio nuevo para muchos de nosotros, ¿no? Nosotros y con también y cierta aprehensión acerca de los peligros, ¿no? O de las cosas desconocidas de este espacio, ¿no? Y creo que ahí es donde nos quedamos la semana pasada y también ahí tuvimos una tarea, ¿no? Y la tarea era más bien de ilustrar con fotos nuestra relación o nuestro, nuestros tránsitos en el Internet. Y ahora voy a dar la palabra a Naye. Gracias, Oli, por ese resumen que nos haces de la sesión, de las 2 sesiones pasadas. Queremos agradecerles también mucho porque vimos que varios interactuaron más con el ejercicio que les propusimos que la semana pasada y eso nos da un chorro de gusto. Queremos invitarles a que por favor participen en los foros de discusión, están abiertos en cada una de las sesiones. Agradecerle particularmente a Penélope que respondió ahí las preguntas que pusimos en el foro de la semana pasada, pero estos foros no los vamos a cerrar, entonces por favor entren y pues compartan sus ideas, sus reflexiones. Yo creo que eso va a ser muy rico para todas las personas que estamos en el laboratorio. Y bueno, pues como sabemos que quizá no nos da tiempo a todos pasar y dar un vistazo en qué se está haciendo en los foros o en los ejercicios, vamos como la semana pasada a escuchar a alguienes de ustedes que quieran compartir cuál fue su tarea, ¿no? Que era
dónde estamos ahora y hacia dónde queremos transitar un poco en la vinculación que tenemos con el Internet, en cómo lo habitamos ahora y cómo quisiéramos habitarle en el futuro. Entonces, no sé quién quiera compartir. Vi que Leti, por ejemplo, hizo su tarea, vi a Iraís, Etni, está Norma también, Fabiola, ¿quién más? Alejandra Peña, Rosalinda, Carla, la misma Penélope. ¿Quién quisiera compartirnos un poquito qué fue, Nayeli. qué fue lo que nos quisieron ahí compartir? ¿No anda ninguna? Sí, aquí estamos. Bueno, Esto. yo, buenas tardes. Yo no pude agregar así todas las imágenes una por una, entonces no sé si esté abierta la presentación, a ver si puedo Sí. presentarlas desde acá, a ver, voy a checar, ¿eh? O desde el Moodle, ¿no, Oli? Podemos presentarlos desde la página para no tener que... ¿Quieres? Ahí está, ¿no, Fabiola? Ah, sí, a ver, voy a checar de acá a ver si puedo y ya no está disponible, creo. Ah, bueno, ajá, desde el módulo, entonces. A ver, entonces, si nos compartes dónde estás y a dónde quieres llegar en esta interacción. Bueno, en las tres primeras imágenes puse un poquito sobre la cuestión de este lenguaje, ¿no? Una forma de expresarnos, tanto el lenguaje verbal, el lenguaje, forma de expresiones, ¿no? En cómo nos desenvolvemos. Pues en lo que más me ha impactado es en la cuestión verbal, cómo es de que todas estas palabras que se usan se están las estoy adaptando, ¿no? Como el de ok, o sea, palabras, vamos a decir, extranjeras, ajenas al vocabulario o al lenguaje que utilizamos acá, ¿no? Entonces es el primer impacto que retomo. Y de ahí, cómo es de que decíamos, ¿no? Que decía que al principio al entrar, pues es como una simple alarma, ¿no? De que ya es hora de revisar Facebook, de revisar WhatsApp para ver qué está pasando fuera de donde yo estoy, ¿no? En la segunda imagen. Ya en la tercera imagen, pues ya es a una determinada hora que ya haces un paseo general por todo por todas estas aplicaciones, plataformas que se tienen en el teléfono, habidas y por haber, que ya son inmersas, pues, ¿no? En un constante de tiempos, pues podemos decir que quedo inmerso, ¿no? Me voy sumergiendo ahí en las redes, en el teléfono, y ya en las otras últimas tres imágenes, pongo cómo quiero habitarlo, ¿no? En ese transitar de manera consciente, que ahorita con los ejercicios que hemos hecho, pues estoy revisando que tengo muchas aplicaciones que no uso, ¿no? Entonces, que a lo mejor en algún momento por un trabajo, por algo las descargué, pero ya no tienen una función, pues, pero están ahí, ¿no? Y de vez en cuando, pues, nada más como para ir checando. Entonces, ir haciendo también ir desechando todas esas aplicaciones y ya irlas dejando, ¿no? Y en la segunda imagen, así como que muchas de esas que no uso porque se decía, ¿no? Hasta el Instagram, pues nada más lo descargué no sé, porque me llegó como la invitación, creo, y dije, bueno, voy a ver qué hay, y no lo uso, pues entonces nada más está ahí, entonces digo, bueno, no es útil para mí, pues adiós, ¿no? Entonces así como que ya van volando todas esas, que ya no ocupo, y en la tercera, pues nada más puse así como que las que verdaderamente yo creo que sí tengo para utilizarlas y que pueden seguir ahí, ¿no? Pero entonces quedan esas 6 imágenes nada más, desde seleccionar las aplicaciones o plataformas que en verdad les estoy dando un uso consciente, ¿no? Sería todo. Muchas gracias, Fabiola, además porque veo así el cortecito de los logos y todo, ¿no? Como mucho detalle en el ejercicio que nos presentas, entonces agradecerte mucho como el tiempo que le dedicas también a
a eso, ¿no? A mí me parece fundamental el punto que coloca Fabiola en relación al tema del lenguaje, ¿no? Que es un lenguaje que nos está llevando como a apropiarnos de, pues, de un idioma, digamos, que es dominante, ¿no? Pero también hay contradiscursos, no sé si eso se podría nombrar así, ahí Kiado quizá me pueda corregir, ¿no? Pero por eso en uno de los módulos posteriores vamos a hablar del activismo en lenguas indígenas, ¿no? Y cómo están haciendo una disputa por ese terreno del lenguaje en las distintas plataformas del Internet, porque efectivamente es un punto como central. Muchas gracias, Fabiola, también por el tip que nos das y que, bueno, a mí me hace mucho sentido, ¿no? De pronto tienes una herramienta porque la tenías que ocupar en algún taller o algo en específico, pero después de eso nunca más la vuelves a usar y está como saturando, digamos, no solo tu capacidad en el teléfono, ¿no? De cosas, sino también a veces como la mente. Entonces, poder de pronto revisar qué de esto de verdad sí ocupo y qué pues está ahí nada más ocupando espacio, creo que es un ejercicio interesante, ¿no? Como el hacer una especie de limpieza, digamos, ¿no? De nuestros dispositivos electrónicos. Gracias, Fabi. ¿Quién más quiere compartir su ejercicio? Yo lo quiero compartir con ustedes. Si me Dale, ayudan dale. a... Gracias. ¿Ustedes me ayudan a verlo? Sí, sí, Gracias. sí. Oli, ¿lo proyectas? Oye, puedo. Lo estoy buscando, ahorita lo proyecto. Creo que yo estoy aquí, es Alejandra, ¿no? Ah, Sí, Dale, Alejandra dale. Tú Peña. me dices si va pasando. Aquí está Ale. Ah, es esa de los muñequitos. Sí. Bueno, yo lo que hice fueron unas fotos con unos muñequitos de peluche y ese gatito pues se supone que me representa a mí. Entonces, pues yo lo hice más bien como, no en el día a día, o sea, no como en el transcurso del tránsito diario, sino como a través del tiempo, un poco cómo ha sido, ¿no? Esta relación con las TICs, digamos. Entonces yo lo pensé así, que antes, pues uno usaba más cuadernos, libros, ibas a la biblioteca, a las librerías y hacías, digamos, bueno, si eras estudiante, pues usabas como otras herramientas, ¿no? O sea, como ibas a la biblioteca, comprabas un libro, hacías apuntes en tus clases y bueno, ya de repente, pues los trabajos que entregabas, pues sí eran como mandarlos en correo electrónico o incluso imprimirlos y llevarlos, ¿no? A los profesores. Y el trabajo pues también era así, un poco tratando de usar las herramientas de Internet, pero también como con otras herramientas, ¿no? Y el siguiente, pues es el gatito que está leyendo como en un área verde, porque pues también yo como que tenía esa posibilidad, ¿no? O sea, tú te podías ir a leer, por ejemplo, o a escribir a un café o en el patio de tu casa, o en, no sé, un parque, un lugar que te gustara, ¿no? Y si quieren la siguiente, ya las pongo como la foto en un espacio cerrado y ya con más herramientas, ¿no? Acá ya no puse ni el libro ni el cuaderno porque pues ya como que todas las herramientas de repente se volvieron digitales, ¿no? Y entonces tomas notas, pero en un blog de notas virtual, ¿no? Y ya todo es por correo, todo es a través de las plataformas. Y la siguiente la puse como el gatito, como tirado, porque de repente sí, bueno, al menos yo me siento un poco agobiada con tanta información que de repente te llega por todos lados, ¿no? Y es difícil como filtrar y yo creo que por eso, como decía la compañera, sí es bien importante hacer una limpieza, ¿no? De qué usas y qué no usas. Y
Y bueno, por eso puse así el gatito como tirado, porque pues, está así como muy cansado de usar tantas pantallas y demás. Y en la siguiente ya lo pongo así otra vez con libros, porque yo pienso que las plataformas y demás tecnologías virtuales pues sí son importantes, pero hay que como aprender a como a utilizarlas, ¿no? Como también a filtrarlas y a pensar, pues, cuánto tiempo voy a pasar en ellas, para qué, o si incluso las puedo como cambiar por otras, ¿no? Con otras que no sean virtuales. Y ya el último, que es como hacia dónde pienso llegar, pues es como eso, ¿no? Un mejor equilibrio entre las herramientas digitales y las no digitales, pero también, pues, como un poco más el diálogo entre personas, ¿no? Eh, y por eso está como el gatito con sus amigos, porque pues sí creo que la herramienta más potente y más importante que tenemos es la capacidad de comunicarnos entre nosotras, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Ale. Me gusta mucho ver sus ejercicios porque ya el hecho de decir cómo voy a representar esta tarea, qué imágenes voy a tomar o qué imágenes voy a construir, me parece que es un ejercicio muy, muy potente, ¿no? Tanto el que nos presentó Penélope como me parece que están muy inundados de mucha creatividad y seguramente el que viene lo será de la misma manera, ¿no? Y yo creo que además podemos ir tomando estos ejercicios como elementos para cosas que nos piden en el futuro y que dices, bueno, a mí nunca se me había ocurrido hacer un ejercicio con un gatito, ¿no? Entonces se me hizo además súper tierno, ¿no? Y no pierde el objetivo, ¿no? Sí, de la tarea del ejercicio que hemos dejado, que es reflexionar cómo lo queremos hacer, ¿no? Entonces, muchas gracias también por su creatividad tan diversa, ¿no? Creo que tenemos tiempo para uno más, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Una más, una más. ¿Quién se anima? A ver, todavía tenemos aquí a Carla, está Rosalinda, Penélope, está Tuk Tuk Tuk, aquí tenemos a Norma, Iraís, Etni, Leti. ¿Quién quiere? Como ya están abajo, voy a correr y donde quede la pantalla, ahora sí que como en una ruleta rusa, le pediremos a ver si está la persona, ¿sale? Este es Etni. No, Norma, ¿estás? Norma. Norma, no, ¿verdad? Entonces tenemos a, este último es Carla. Carla sí estaba. ¿Carla? Hola, Hola, no sé si Carla. va a pasar Norma o, Es que o no está, comparto. creo. Ah, vale. No la veo. Sí, por favor, Carla, gracias. Ah, va. Sí, no, que los otros eran súper creativos y dije, ay, no sé si quiera pasar. Yo lo que hice fue como, primero pensar mucho como cómo habito, cómo transito la internet ahora. Creo que en particular desde la tarea de la semana pasada pensé como con quiénes me relaciono en la internet y mucho es como con relaciones familiares, personales, ¿no? Que ya llevo como 10 años viviendo lejos de mi familia y entonces sí permite como una cosa de mucha cercanía, ¿no? La videollamada. Cuando primero me mudé, era por llamada normal, ¿no? Pero ahora la videollamada da como una otra manera de comunicarnos, entonces esa es una de las fotos del medio, ¿no? Que estoy con mi familia. Pensé, la primera foto es de los dispositivos que utilizo, entonces ahí viene la computadora, una tablet, el teléfono personal y el teléfono laboral,
que entonces eso, ¿no? O sea, esas cosas también de repente agobian. Y pues ahorita siento que estoy como en un proceso de aprendizaje mucho, ¿no? De cómo uso la internet, de qué implica, de qué es. Y por eso la imagen como de la ciudad está, ¿no? Como una cosa de sentirlo muy infinito y entonces sentirme como perdida en un mar de información y de un montón de cosas por aprender. Y después pensando en cómo quisiera habitarla, ocuparla, sería como pensar la internet como un espacio público por el que sí quiero ocupar, ¿no? Y sí quisiera ocupar, pero para ayudar a transformarlo para que sea de otra manera, que sea feminista, inclusiva, que proteja, que no extraiga nuestros datos, que sea de acceso libre, ¿no? O sea, que haya como mucho más acceso, porque aunque de repente siento que me pierdo en el mar de información, creo que puede ser como súper útil, ¿no? Para el acceso a la información, pero también aprender cómo apropiarme de lo que estoy usando, ¿no? No usarlo como tan automáticamente, que a veces siento que es lo que hago, ¿no? Así, entre tantos dispositivos de información, no pienso tanto como qué es lo que, cómo la uso y como si ser un poquito más consciente, ¿no? De qué manera y de qué herramientas estoy usando. Muchas gracias, Carla. Yo creo que también el tuyo es muy creativo y creo que algo que me gusta mucho es que nos da la posibilidad de pensar algo que ya decíamos la sesión pasada, si no recuerdo mal, ¿no? Como hay cosas del internet, de los dispositivos, del mundo virtual, ¿no? Que pues son avasallantes, que no nos gustan, que nos saturan, que todo eso sí, pero también es verdad que nos permiten estar en cercanía con gente que si no fuera por estos medios quizá no podríamos mirar, ¿no? Y también tiene sus bondades, digamos. Por eso esta sesión se llama Violencias y Potencias, porque sabemos que no todo es como negro en el uso del Internet. Y me parece muy lindo este llamado que nos haces de, bueno, o que más bien tú te haces, ¿no? Y al que yo me siento convocada, por eso digo este llamado que nos haces, de pronto a pausar, ¿no? Y a decir, ¿con quiénes me estoy relacionando, ¿no? En este espacio. Quiero seguir relacionándome de esta manera, quiero hacer esta como especie de limpieza que comentábamos al principio, quiero tener 10 minutos de desconexión al día, ¿no? Como pausar y decir, ¿qué quiero, no? ¿Qué quiero de estos vínculos que estoy teniendo en el Internet? Y solo voy a abrir ahorita, que todavía tengo la pantalla abierta, el foro de discusión de la semana pasada, porque hay una pregunta que colocamos que me parece que nos puede seguir convocando a la discusión y que es algo que comentaba Oliver hacia el final de la sesión y que decía, si antes, hace muchos años, igual nos distraíamos en cosas, pues no es que el Internet o las redes sociales sean nuestro distractor único, ¿no? Como humanidad, como especie. Entonces, si hace 20 o 30 años nos distraíamos en cosas y perdíamos el tiempo en ellas, ¿qué es lo que hace que sintamos que debemos dejar de perderlo en las redes sociales? ¿Cuál sería el problema de eso si es que consideramos que hay un problema en distraernos mayoritariamente ahí, ¿no? Si de todas maneras siempre hemos buscado como distractores. A mí esa pregunta que pensamos creo que se me hace muy potente también, ¿no? Entonces les invito a que participen en este foro de discusión. Es el de la semana pasada, pero bueno, les decía, ese rato no se cierran, y creo que nos puede dar muchas luces, ¿no? Y de igual manera les invito a que en los trabajos que hicieron, si alguien siente resonancia, si alguien tiene alguna duda, igual pueden interactuar con sus compañeros y preguntar y aportar y cuestionar también a partir de las imágenes que han ido colocando. Y bueno, pues sin más, vamos a pasar a la siguiente parte de esta sesión que nos va a facilitar nuestra queridísima Eli Mosqueda. Hola Naye, hola a todos. Pues está muy lindo poder como alimentar este recuento de las sesiones que llevamos compartiendo y también como mirar los trabajos que ponen, ¿no? Y cómo nos van
compartiendo más allá de lo que platicamos en las sesiones, pues las experiencias y las reflexiones que estas sesiones van dejando. En esta ocasión vamos a estar abordando, como bien decía ya Oliver, un poco más a profundidad cuáles son pues algunas de las violencias identificadas que se han dado en el espacio digital, y posteriormente hacia el cierre de la sesión pues también ir como mirando, construyendo colectivamente cuáles son las potencialidades que le miramos a este espacio, porque en efecto no todo es blanco y negro y tiene esos grandes matices que por elección pues también nos hace andar por estos espacios virtuales, ¿no? Entonces me voy a arrancar con una parte, pues ahora sí que de revisión de algunos conceptos a través de una presentación que preparé y que básicamente recupera la información de la página de violencia digital de TEDIC, que ya habíamos dejado ahí también por el Moodle. No sabemos si tuvieron chancecito de pasarse a navegar por ahí, entonces vamos a revisar juntos por acá como cuáles son los conceptos o algunas de las definiciones que se han ido construyendo de las violencias que se gestan en el espacio digital. Voy a pedir chance para compartir la pantalla. Mi PowerPoint. ¿Me pueden confirmar que ven mi presentación? Muchas gracias. Sí, sí se ve. Ya veo. ¿La ven a un tamaño bastante grande o se ve? Ok. Ahí la están mirando ya con más claridad, ¿cierto? Ahí sí. Perfecto. ¿No hay ninguna mancha oscura de mis pantallitas? No, muy bien. No. Bueno, pues voy a ir como compartiendo unos minutitos un poco de algunas definiciones de conceptos sobre la violencia digital. ¿A qué nos referimos con esto y cuáles son algunos de los tipos que podemos ir enunciando para empezar a identificarles, ¿no? De entrada, ¿qué es la violencia digital? Pues la violencia digital es la que ocurre a través de los medios digitales, como las redes sociales, el correo electrónico o estas aplicaciones que son de mensajería instantánea y que ahora tenemos como un montón, como WhatsApp, Telegram y demás. Sin embargo, no, o sea, como que una parte fundamental de estas definiciones que nosotras tomamos de la violencia digital es ir reconociendo que son violencias que no están únicamente ligadas a la herramienta en sí, sino que están ligadas a violencias que conocemos en el mundo físico, o sea que por eso hay como una conexión con violencias que vivimos fuera del mundo online, y que lo que pasa es que se han trasladado a estas herramientas de comunicación y de información, y que bueno, que este tipo de violencia pues también causa daños a la dignidad, a la integridad y o seguridad, y tiene impactos en los cuerpos y la vida de las personas. Ocurre ya sea mediante el ataque personal o la parte de la divulgación de la información, ya sea información falsa o información íntima, con el objetivo de la manipulación emocional. También puede ocurrir a través de las amenazas. Espérenme tantito porque yo soy la que no está viendo bien. Entre otras prácticas, ¿no? Este concepto de violencia digital está muy ligado a algo que a lo mejor les resuena o que conocen, que es el ciberacoso, pensando un poco en cómo también vamos haciéndonos de estas conceptualizaciones, pero cuestionando un poco el lenguaje, ¿no? Entonces, muchas veces quizás hemos escuchado ciberbullying, que sería como la traducción del ciberacoso, y el ciberacoso muchas veces pues puede traducirse en distintos tipos de ataques, y ahí es donde como que se van generando diferentes conceptos, ¿no? Nosotros estamos revisando una plataforma que hace una recuperación de violencias que ocurren en el espacio público, que están ligadas con la violencia de género o que no están alejadas de esta violencia que vivimos en el espacio físico, ¿no?
como también reconociendo que hay una serie de agresiones que pasan por nuestras condiciones de género y cómo estas estructuras de desigualdades pues también se van trasladando a otros espacios como es el espacio digital. Entonces, muchas de las agresiones que se han ido clasificando o que se definen tienen que ver con esa violencia que sufrimos las mujeres fuera del espacio online o de fuera de línea, y que en cualquier caso, pues lo que están haciendo es realizar ataques a la seguridad, la integridad y la dignidad de quien es víctima de estas violencias. Revisando distintas fuentes y distintos materiales, además del que tenemos ahí en el Moodle, pues algunos de los retos que justo se pueden mirar a la hora de hablar de cuáles son los tipos de violencia digital, empezar a colocarles como una terminología, entenderles y luego todavía después pensar en cómo se va legislando a partir de estas violencias, o sea, cómo se va legislando el reconocimiento de estas violencias. Pues de entrada está eso, ¿no? Que nos cuesta un montón poder identificar este tipo de violencias todavía, aunque pasemos un montón de tiempo, buena parte de nuestras socializaciones o actividades crucen por el espacio digital. Muchas veces estas terminologías no terminan de ser claras o a veces ya les incorporamos en nuestro lenguaje cotidiano, pero tampoco tenemos claridad a qué se refiere ese concepto o qué sí entra, qué no entra, o cuáles son sus impactos, por ejemplo, ¿no? Y otra de las cosas que hace complejo entender o abordar la violencia digital justo es que tampoco existe una estadística clara de su ocurrencia como para poder ir entendiendo más cuáles son las consecuencias y a qué nos referimos con estos distintas formas en las cuales se va nombrando la violencia digital. Bueno, además, pues también como se va moviendo estas interacciones y va evolucionando las mismas formas o las plataformas en las que vamos haciendo uso del espacio digital y los cuestionamientos que surgen, también existen como distintas categorías dependiendo de la perspectiva de estos tipos de violencia, ¿no? Por ejemplo, quienes trabajan más con niñas, niños y adolescentes y juventudes, hay una serie de categorías de tipos de violencia que se han ido construyendo para identificarlas muy en relación al uso que hacen estas poblaciones con la tecnología, ¿no? Y muchas de las que también nos podemos encontrar son plataformas que justo se quedan únicamente en esta perspectiva de está muy terrible que las niñas, los niños y las adolescentes tengan acceso al espacio digital, y entonces están planteadas mucho desde la mirada del control de este uso, ¿no? Save the Children, por ejemplo, tiene un documento en el que distingue 9 distintos tipos de violencia, pero que están muy relacionadas a cómo las juventudes y las infancias transitan por el espacio digital. El Frente Nacional para la Sororidad, que en algún momento tendremos oportunidad de abordar más a profundidad el trabajo que hace este frente, es justo pues como la organización que generó Olimpia Coral Mero, desde el cual ha impulsado la iniciativa de ley Olimpia, y desde ahí se hace otra clasificación particularmente ligada a la violencia digital para las mujeres, ¿no? Y ahorita nosotros vamos a revisar una serie de categorías que se lanzan desde luchadoras y que retoma TEDIC, colocando 13 formas distintas de agresiones relacionadas con violencias que ocurren en las tecnologías. Y bueno, me voy a aventar como estas definiciones para después poder tener un chancecito en el cual como que podamos compartir si ya les habíamos escuchado, como si nos queda alguna duda o qué onda justo como con estos conceptos, ¿no? Uno que nos plantean primero es el acceso y el control no autorizado de cuentas, que a lo mejor lo conocemos con este término que se llama hackear o hackeo, y estos son justo como los ataques para ganar acceso a las cuentas o dispositivos de otras personas, y implica pues la recopilación no autorizada de información, así como el
bloqueo o la desactivación de la cuenta de quien está siendo víctima de este tipo de agresión. Y la utilización de la cuenta hackeada puede ser para comportamientos que generen desprestigio o desacreditación de la persona o atacar a alguien más, ¿no? El acoso, pues es un tipo de agresión que también puede estar pasando por las tecnologías de información y comunicación, y esto se refiere a los actos repetidos y no solicitados contra una persona o alguna organización o alguna persona activista que son percibidos como intrusivos o como amenazas, que pueden ser desde mensajes constantes o solicitudes de interacción que no son consentidos, ¿no? Un tercer tipo de agresión es el control y la manipulación de la información. Esto puede ser la recopilación o robo de información, que puede implicar una pérdida de tu información, así como su modificación sin autorización. Y este tipo de agresión pues, nos lleva a reconocer que buena parte de nuestras comunicaciones o información que manejamos, ya sea para el trabajo, para el estudio, para justo las convivencias o las comunicaciones interpersonales que tenemos, las fotografías que acumulamos o los documentos que guardamos, pues pasan por nuestros correos, por nuestras cuentas de redes sociales y por nuestros dispositivos digitales, ¿no? Entonces hay una buena parte de nuestra vida y de nuestro conocimiento recopilado ahí, incluyendo información personal, ¿no? La vigilancia, pues se define como otro tipo de agresión, como el monitoreo constante de las actividades en línea de la persona, lo que es su vida cotidiana o su información, ya sea pública o privada. Comparando como con distintos tipos de listados de posibles agresiones que se pueden identificar como este gran fenómeno llamado violencia digital, este es un ejercicio también como de ir haciendo conceptualizaciones como más cercanas a nuestro lenguaje, siento, ¿no? O sea, de pronto como quitar estos términos como stalkear a la gente, ¿no? Eso creo que me parece interesante de esta plataforma. La difusión de fotos íntimas o información privada. Este tipo de agresión ocurre cuando alguien comparte de manera no autorizada cualquier tipo de información, de datos o detalles privados relacionados a una persona. Y también pues es importante, por ejemplo, en este sentido, como ir mirando que desde algunas perspectivas, por ejemplo, las interacciones íntimas como el sexteo, o sea, este concepto que sale a partir de mezclar sexo y texto, o textear, que es la forma de decir como mandarnos mensajes de texto, a veces les plantean justo como un tipo de violencia. Y desde otras perspectivas, lo que se considera más bien es que el sexteo es una práctica sexual que ocurre a través de las comunicaciones digitales o de las tecnologías digitales, y que esto no es particularmente una violencia, sino que la violencia se gesta cuando el contenido que compartiste en una interacción íntima fue compartida sin tu consentimiento, o cuando se te grabó sin tu consentimiento y que tú no supieras, y esa es la información que se está circulando, ¿no? Que es justo la difusión de fotos íntimas o de información privada sin tu consentimiento. Ahora, la extorsión sexual que ocurre por las comunicaciones digitales o la sextorsión es justo como esta chantaje o insistencia que pasa o como que te presionan para hacer algo a partir de la amenaza de que una imagen o un video de contenido íntimo o sexual va a ser exhibido, ¿no? A eso se refiere como con esta información personal, íntima o sexual, pues te están como amenazando, ya sea para que accedas a compartir como la información o porque ya tienen
este archivo y te amenazan con que va a ser difundido. O a través de otras amenazas logran que tú estés compartiendo este contenido sexual e íntimo para evitar como, pues que se cumpla la amenaza que te están haciendo. También se reconoce como la distorsión de imágenes o videos u otro contenido falso como un tipo de agresión que puede estar ocurriendo dentro de la violencia digital. Esto es como cuando te generan pues algún contenido que es manipulado justo por las mismas tecnologías digitales, que se puede hacer un cambio en la imagen o editar algún video, que estés diciendo algo que no fue así, y que a partir de la manipulación de este contenido o que se presenta fuera de contexto, y su divulgación genera un desprestigio y daño a una persona o a un grupo. Esto lo podemos mirar de pronto así como en los medios, mucho hacia los ataques a, no sé, a personas defensoras, organizaciones o a personalidades de distintos ámbitos, pero que no está ajeno a que una persona fuera de estos ámbitos sea víctima de este tipo de agresiones. Una más es el robo de la identidad o la creación de perfiles falsos. Esto, pues yo creo que también lo vamos a estar abordando más a profundidad con el tema del anonimato en derechos digitales, que es uno de nuestros bloques más adelante de laboratorio. Y bueno, siempre el anonimato tiene como varios matices, ¿no? Que es justo en algunas relaciones o situaciones puede estar protegiendo, pero en otras justo puede ser una característica aliada de cómo se van realizando o perpetuando estas violencias, pues porque justo permite que desde un perfil oculto pues esté operando, ¿no? Entonces puede pasar que alguien haga un robo de identidad o la creación de perfiles falsos y con esto se esté divulgando datos personales falsos con la intención de dañar la reputación de una persona o de una organización. El ciberacoso lo vamos a definir como esto pasa cuando una persona es víctima de algún tipo de violencia por parte de un individuo o grupo. Y estas agresiones pueden tomar distintas formas, pero todas tienen en común que además de condicionar la forma de actuar de una víctima, puede provocar daños que afecten tanto la salud mental como la física. Una de las agresiones que también se coloca como parte de las distintas formas en las que se puede manifestar la violencia digital es la difusión de discursos de odio a través de estas comunicaciones de estas tecnologías de información y comunicación. Pues estos discursos lo que hacen es reflejar modelos culturales que incitan a la violencia, ya sea a través de comentarios, insultos o agresiones verbales que circulan pues a través de las redes sociales o de correos electrónicos o de otros medios de comunicación digital, y que muchas veces siempre decimos que esa es un poco la función o el espacio que tiene Twitter, reconocida como una plataforma que incita a los discursos de odio por su misma dinámica de pronto, ¿no? Las amenazas también entran como algunas de las agresiones. Esto puede ser verbal, escrito por imágenes, con un tono agresivo y amenazador, o amenazas que sean completamente directas, que inciten a violencia de cualquier índole y pues que te están llegando a través de tus dispositivos digitales. La extorsión se define como forzar a una persona a actuar de acuerdo a la voluntad de otra persona a través de amenazas e intimidación que ocurren en las plataformas digitales o a través de tus distintos medios de comunicación o redes sociales. Este término de mobbing es otro de estos casos como conceptos anglosajones que se van incorporando a nuestros lenguajes.
yo ciertamente es de los que menos había escuchado y consiste en el acoso laboral, planteando un poco cómo este acoso laboral también se traslada al espacio o a las comunicaciones digitales, ¿no? Que es un poco lo que ocurre con el análisis del ciberacoso. Hablamos del acoso escolar o el bullying que ocurre en ciertos espacios escolarizados y que después se va moviendo también a las comunicaciones digitales fuera de ese espacio. Y esto también es a lo que se refiere el moving como en un ámbito más laboral, ¿no? Entonces, estos mismos situaciones de acoso que ocurren en un ámbito laboral, pues pasan al ámbito digital y se les conoce como mobbing. La filtración de información es una forma en la cual se puede traducir un concepto que se llama doxing y que surgió desde los 90s, que estaba muy ligado a la difusión de documentos o de la identidad de las personas que estaban atrás de ciertos alias, o por ejemplo, como en esa época estaba como muy común el tema de los hackers y hacer esta práctica de develar la verdadera identidad de un hacker o de filtrar información personal, era lo que poco a poco fue derivando en este concepto que se llama doxing y que básicamente es la filtración de información personal y que lo que hace es difundir información que permite identificar a una persona sin su consentimiento, y muchas veces pues lo que tiene es la intención de acceder o contactar con la persona con fines de acoso u otros fines nocivos, ¿no? Que van desde información que pudiera ser muy irrelevante y otra información que puede ser mucho más delicada como su domicilio, cuentas bancarias, no sé, número de seguro social o demás. Los ataques coordinados son aquellos que se realizan de manera, pues eso, coordinadas para que por más de una persona hacia otra, y tiene como la finalidad, pues justo de que entre varias o un grupo organizado va moviendo información o publicaciones en redes sociales o en una página. Y la finalidad pues puede ser distinta, desde la difusión de datos personales para causar hostigamiento y acoso, o para lograr la eliminación de los perfiles de víctimas y a partir de eso pues derivar en otras violencias que ya vimos, como la creación de identidades falsas, ¿no? Y a partir de estos perfiles robados pues poder difundir publicaciones y noticias falsas pudiera ser el caso, o muchas veces está en coordinación con grupos que van en contra de otras organizaciones o de alguna persona defensora de derechos humanos o así, ¿no? Podemos mirar como este tipo de ejemplos de este tipo de agresiones. Ya acercándome al cierre de esta parte, voy a recuperar como algunas de las violencias que a lo mejor han escuchado y que son términos que se mencionan cuando hablamos de la violencia digital y que no siempre son tan conocidas como cuando hablamos del acoso cibernético o el ciberacoso. Como el grooming, este es un concepto que se refiere a la práctica en la cual un adulto contacta a una o un menor por internet para ganar su confianza y amistad con la verdadera intención de abusar sexualmente de la víctima. El abuso puede ser establecer una conversación de índole sexual con un menor, pedirle que envíe fotos, videos o realizar prácticas sexuales, ¿no? Y generalmente estas comunicaciones ocurren a través de redes sociales. Y para cerrar voy a mencionar como 3 más que de pronto son pues igual como de estos conceptos que se van acuñando y que en algún momento pues también tendríamos que estar cuestionando, pero que a lo mejor han escuchado.
el bombing, que es la traducción sería como el bombardeo, ¿no? Que esto se da cuando alguien que está agrediendo a través del espacio digital ocupa programas que pueden ser sistematizados para colapsar un correo electrónico, bombardeando justo con comunicaciones. Puede ser un poco el tema del spam también, ¿no? Que son estos correos no deseados que llegan y te hacen una basura. Y esto del bombardeo se puede hacer a través de algo que se llama phishing, que es el delito de engañar a las personas para compartir información confidencial y que a veces nos buscan con correos o con llamadas o mensajes en los cuales nos dicen que, no sé, por ejemplo, los del banco o alguna situación en la que necesitan que les demos un poco de información para poder ayudarnos y en realidad estamos siendo engañadas y engañados para revelar información personal y eso es a lo que, o sea, como esta práctica en la cual eres engañada para develar cierta información o que puedan acceder, se llama phishing. Y hay un término más que se llama ciberdating o cita cibernética, entendiéndola como esas interacciones violentas para ejercer el control sobre la pareja, ¿no? Dejar de compartir y bueno, no sé si alguien ahora tenga alguna duda puntual sobre alguno de los conceptos o la definición de violencia digital o también si tuvieron como la oportunidad de revisar la plataforma o tienen otra idea distinta que quieran compartir o complementar sobre qué estamos entendiendo como violencia digital y a partir de eso pues poder identificar estas distintas agresiones que se han pues ido reconociendo, que se van modificando, que vamos enunciando, ¿no? Que para nosotros es como lo más importante poder abrir un espacio en el cual identifiquemos las distintas formas en las que esta llamada violencia digital pues se puede vivir porque se traduce en distintos tipos de ataques que a veces pues eso no siempre estamos como tan familiarizados o a veces incorporamos prácticas que no nos cuestionamos que en realidad pues forman parte de algo que se reconoce como violencia, en este caso digital, ¿no? En varias ocasiones cuando trabajamos el tema en distintos espacios, particularmente con juventudes, siempre viene el shock de reconocer que, por ejemplo, el stalkeo es un tipo de violencia, ¿no? Y que a lo mejor es algo que ya decimos mucho a la ligera y que es parte de este monitoreo que se puede estar haciendo sobre la vida de alguien y que pues no está nada chido, ¿no? Entonces no sé si alguien tenga un comentario. ¿Alguna duda? Yo quiero comentar que sí leí la página, bueno, la liga que nos compartieron y me parece que me llamó mucho la atención, aunque ya lo había como mirado, pues que cómo se refleja la violencia que se vive fuera del internet en las dinámicas, o sea que la idea de lo neutral y la pureza que supuestamente iba a tener, la modernidad, la inclusión, ¿no? De que todos íbamos a estar conectados. No sé, yo nací en el 76 y entonces cuando empecé a escuchar sobre el primer cibercafé que se abrió en México, lo escuché en una estación de radio juvenil que escuchaba en ese momento y que hasta hicieron una transmisión especial. Ni recuerdo dónde estaba el café, seguramente en la zona sur de la ciudad. Yo vivía en el estado de México y recuerdo pues todo esto que decían los locutores, así como de pues todo este idealismo de que iba a ser la revolución de la época y que íbamos a estar interconectados y que podías
De hecho, la idea de cibercafé se me hacía como raro, o café internet, creo que era. Decía yo, ¿cómo van a estar tomando café con la compu ahí? O sea, se me hacía como muy raro el término, pero le dieron toda la difusión para poder como, pues eso, como para poder colocar el tema y que las juventudes de ese entonces, adolescentes, pues pudiéramos como darnos una idea de a eso que supuestamente íbamos a tener acceso. Y estoy hablando ahí como que ya tenía como unos 16 años y pues yo hasta que salí de la carrera pude comprarme mi primera computadora, ¿no? Y saber lo que era el internet. O sea, estoy hablando ya que pasaron como, pues, ¿qué será? Como unos 7, 8 años para poder acceder y con ciertas limitaciones también. Entonces, el hecho de colocar el tema desde la violencia digital, desde el género, pues me parece bastante acertado porque creo que también ahí pues se pueden ver las interconexiones de las distintas violencias o las brechas de género que se reflejan tanto en términos educativos, ¿no? ¿Quién puede comprarse y acceder y entender un lenguaje así? Los tiempos que se dedican, por ejemplo, las mujeres para poder explorar y conocer una plataforma, por ejemplo, ¿no? O qué tanto se puede pagar el acceso al Internet. También de alguna u otra manera, qué tantas herramientas podemos, no sé si depende solamente de la clase o de otros aspectos interseccionales que les llaman, para poder identificar si estamos siendo violentadas o si estamos violentando también a otras o a otros desde nuestra visión uniforme y estandarizada, y que así como la vivimos y comentamos de manera cotidiana en charlas de café o en la escuela o en el trabajo, en los grupos presenciales, pues se están evidenciando también en las redes, en internet, en los espacios donde se comenta y se discute incluso sobre los mismos temas mediáticos, ¿no? En alguna ocasión en un taller, ya para cerrar, hicimos como una producción radiofónica en la que habláramos de la violencia simbólica, y entonces a mí se me ocurrió recuperar la canción esta de Ingrata, que hizo una reversión, Café Tacuba, con una chica, Andrea Echevarri, creo que se llama, una chava que es rockera también y que sacaron la versión, digamos, de La Ingrata, en versión progénero, no sé cómo decirle, y el grupo se había previamente anunciado como en contra de su propia canción, porque decían que, pues que no, en ese entonces, como eran jóvenes, adolescentes, pues no se daban cuenta de cómo estaba fomentando al feminicidio, ¿no? La canción de La Ingrata de Café Tacuba. Y entonces, como para poder resarcir o revertir la versión, hicieron toda una propuesta para hacer una transmisión en vivo y grabar el video y luego difundirlo con otra letra, posicionándose contra el feminicidio. Y cuando investigué sobre qué se decía sobre el tema, pues encontré un video donde estaban luego me enteré, porque yo no uso televisión, pero me enteré que son dos comentaristas de un programa muy famoso, ¿no? De Televisa. Y decía uno de ellos, no, pero pues qué se quejan, ¿no? O sea, si una canción, ¿qué va a ser? Por Dios, o sea, ahí está Vicente Fernández o el hijo que canta y que no porque se digan una canción van a ir a matarlas, ¿no? Y el otro decía, no, pero a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. O sea, los dos en su rollo según dar una opinión. Y bueno, eso es lo mediático desde la tele, ¿no? Pero la tele en línea. Pero a mí lo que me sorprendió es ver los comentarios. Bueno, me sorprendió y no, porque siempre pasa. Si te vas a los comentarios que había en el enlace de YouTube, eran así súper, o sea, el comentario había potenciado la expresión de hombres, de más hombres, también de mujeres, en contra de un posicionamiento sobre el feminismo, o sea, sobre el feminicidio, ¿no? O sea, como que era, no, o sea, estaban a favor de los comentaristas, ¿no? Y entonces eso me llamó mucho la atención porque hubo 2 o 3 mujeres que se manifestaron en contra de los comentarios machistas y misóginos y feminicidas y se les fueron encima. Entonces estos tipos, pues así como cual diente de león, así se esparcieron sus semillas, así como de, pues podemos comentar lo que nos hinche la gana, pero lo que sucede en la red, o no sé cómo se le llama a esos comentarios que puede uno ver a través del internet en YouTube, lo que sucede en internet, pues se despliega, o sea, se
se germina y se potencia, ¿no? La violencia contra este tema, por ejemplo, contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, a mí me parece que el tema del poder discutir esta violencia digital, esta forma de hasta dónde, poder mirar hasta dónde llega y qué impacto tiene en las personas y cómo nos va haciendo reflejo y nos checa, como dicen por ahí en las terapias, nos checa y hacemos un comentario, escribimos un comentario, enviamos un meme, o sea, de verdad, no es que una ya no pueda decir nada, una como persona, sino que ya es importante por la etapa en la que estamos histórica, pues que no podemos seguir pasando por alto sin cuestionarnos cómo nos estamos comunicando a través de lo digital, a través de la internet. Creo que nadie está exenta o exento de hacer un comentario incluso a veces racista, clasista, o sea, y vamos aprendiendo, nos vamos compartiendo información, o vamos allegándonos de información, o de plano hacemos el ridículo, o nos bombardean con comentarios en el Face o donde sea, porque no nos hemos dado cuenta de que estamos haciendo eso, de que estamos ejerciendo la violencia o de que la estamos viviendo. Entonces me parece un tema muy, muy, muy importante que se debe trabajar, lo comentaba un poco con Aye, creo, como que se debe trabajar desde las infancias, desde las primeras. O sea, le damos el celular a los chamacos, a los niños, las niñas, sin preguntarnos si van a ir aprendiendo y leyendo eso y lo van a reproducir, ¿no? Como pasó con la tele, como ha pasado con la radio, como ha pasado con otros medios. Y creo que ahí pues es un tema que se tiene que ir colocando desde edades tempranas, más allá de preguntarnos o de decir, ay no, qué horrible, ya como si eso no hubiera sucedido antes con la tele o con otros medios, ¿no? Con la música de Pink Floyd, no sé, ¿no? Siempre ha habido prejuicios, que es un poco lo que entendía que decía Oliver la vez pasada, que siempre hemos estado ahí y aquí estamos, ¿no? Con o sin medios armamos una guerra. Bueno, sí, pero pues si vemos desde la mediación, si el medio es el mensaje y el mensaje es el mensajero, pues entonces si el mensajero es el dispositivo, o sea, nos podríamos hacer una serie de cadenas para mirar hasta dónde no podemos caer en el purismo, pero sí necesitamos cuestionarnos y ver de qué manera vamos a comunicar esto que estamos descubriendo o esto que estamos apropiando, ¿no? Bueno, ya, me callo. Gracias, Sergio. Sí, yo pues como recuperando un poquito para darle la palabra ahorita a Oliver de lo que comentas, es igual el tema de por qué nosotros enunciábamos violencias que se han trasladado a las comunicaciones digitales, ¿no? Porque no propiamente es que salgan o surjan de ahí, a veces justo la dinámica de estas nuevas herramientas de información y de comunicación hacen que se potencien algunas violencias, ¿no? Pero no es que surjan ahí por el medio y que justo podamos hacer esta revisión histórica de que ha surgido justo con otras tecnologías o con otros medios o con otros mecanismos de comunicación, ¿no? Oli, adelante. Pues nada más, creo que nada más eso, ¿no? O sea, sí, es que es un espacio nuevo, pero nosotros como sociedad, como gente, no somos nuevos, ¿no? Nuevas y entramos ahí con todos los prejuicios, ¿no? Que existen en otros espacios. Creo que lo único que pasa es por la misma tecnología, por esa potencialidad de masificación, ¿no? Le da otro tono, ¿no? O sea, hay otras posibilidades ahí de ejercer la violencia, ¿no? Y una cosa que dijo Alge ahora que me hizo pensar, no sé, hay este dicho, lo que pasa en Vegas se queda en Vegas, pero con el espacio virtual no es así, ¿no? O sea, lo que pasa en el espacio virtual no se queda ahí, sino brinca a otros espacios y se combina con otro tipo de violencias económicas, físicas y todo eso, ¿no? Y creo que es importante de también considerar estas conexiones. Y lo último es que la verdad no hay que ver comentarios, ¿no? O sea, los comentarios son la peor parte del internet, creo. Gracias, Oliver. Pues bueno, vamos a tener otros espacios para seguir debatiendo y compartiendo y analizando cómo estas herramientas y tecnologías lo que están haciendo de pronto es evidenciar pues eso, como formas ya organizativas o pensamientos o corrientes de estos pensamientos que se están evidenciando a partir de la facilidad de pronto que tenemos a este acceso, ¿no? O sea, porque no es lo mismo poder acceder
a generar contenidos de televisión, por ejemplo, en nuestro país, que todavía pasa por la privatización de algunos medios, a poder tener acceso en un celular, que aunque tenga sus costos, nos resulta más sencillo de pronto estar opinando a través de redes sociales, ¿no? Entonces, vamos a continuar con eso en un ejercicio en grupos, pero previamente nos vamos a dar un descanso. Mientras que estemos esperando que todo el mundo regrese, hay una pregunta en el chat de Iraíz. Nuestra información, ¿para qué lo ocupan? ¿Y por qué lo hacen? O sea, Los de Sur. ¿Con la información que nos dieron ahora o cuando se inscribieron o con la información en general? Pues creo que una primera respuesta es, pues se usa para muchas cosas, ¿no? O sea, se puede usar para fraude, ¿no? Para pedir créditos, para pues, suplantar la identidad de una persona, ¿no? Y a veces nada más por maldad, ¿no? O sea, por ejemplo, pues sí ha pasado, creo que últimamente también en algunos grupos de WhatsApp o de Facebook, ¿no? Que entra gente y de repente roba tu cuenta, ¿no? Y pretende que eres tú, ¿no? Y hay tipo de fraude, piden dinero o piden créditos o no sé qué, ¿no? Y la otra es también con cierta información igual de extorsión, ¿no? O sea, y por eso también es muy importante, como tenemos aquí varias organizaciones, ¿no? ONGs, me acuerdo mucho en los 90s, ¿no? O sea, cuando hicimos reuniones o en los 2000, ¿no? Estaban ahí las listas, ¿no? Anótate con tu nombre, tu dirección, tu correo, tu teléfono, ¿no? Y tu firma, ¿no? Y estaba ahí todos los datos, ¿no? O sea, cualquiera ahora que si quiere ser así cibercriminal de así principiante, ¿no? Son los datos así, son oro, ¿no? Entonces también es un aprendizaje creo que para nosotros como en términos de organizaciones, ¿no? De tener mucho más cuidado con los datos que pedimos, ¿no? Y qué hacemos con ellos, ¿no? Pero esa parte ahora le toca a Guiado. Muy bien, qué gusto verlas. La lluvia me estaba haciendo dormir, pero ya estoy aquí de vuelta. Bueno, hay dos, bueno, qué bueno que ya recuperaste la pregunta de Iraíz. Oliver, hay una cosa que me gustaría, ¿no?, complementar con la presentación de Eli, es que muchas veces confundimos hackeo con craqueo, ¿no? Y son dos cosas muy diferentes, ¿no? Hackeo es que se ha sido muy masificado la idea de que decir me hackearon mi cuenta, ¿no? Hackearon la página de no sé quién, ¿no? Hackearon, como que está como una palabra que se usamos muchas veces sin saber de dónde viene o por qué se usa, ¿no? Y creo que en este sentido, nosotros que venimos más como del movimiento hacker, tratamos de reivindicar el hackeo como una forma de resolver o de darle solución a un problema, la palabra de hackeo, ¿no? O el concepto real de hackeo, darle la vuelta a un problema y encontrar una solución. Eso quiere decir hackeo en términos reales y concretos, ¿no? El término craqueo viene mucho más de la idea de que pues alguien está craqueando, está intentando abrir una lata, ¿no? Y que para descubrir lo que tiene, que viene de ahí mismo del hackeo, pero que tiene intereses malignos, como dijo Oliver hace rato, ¿no? Como que tiene otros intereses. Primero, descubrir cómo puede infectar tu computadora, por ejemplo, ¿no? Con un virus, o cómo entrar a tu correo, o cómo hacer otras cosas que pueden vulnerar tu seguridad y tu privacidad, ¿no? Entonces, se usa mucho estas dos palabras, ¿no? O te dicen ahora los chavos, dicen, eres un crack, ¿no? Si descubriste algo o diste solución a algo, ¿no? Pero como son dos palabras que se usan mucho, pero que tal vez contextualizándolos un poco se pueden como reivindicar, ¿no? Hay todo un movimiento de reivindicar el hackeo, ¿no? Del hacker, ¿no? Del que construye o que diseña la tecnología para darle una solución práctica a la sociedad, ¿no?
Pero más de eso, queremos ir a la segunda fase, a la segunda parte de este laboratorio. Entonces vamos a ir a grupos, a 3 grupos que hemos dividido. Entonces vamos a analizar unos casos que les vamos a platicar y luego regresamos a panel, ¿no? Para platicar también estos casos, ¿no? Y pues Oliver nos va a mandar a salas para donde nos vamos a ir platicando y cada quien de nosotros, a Oliver, Eli, Nay y yo tenemos un caso que contarles, entonces pues vamos a organizarnos en ese sentido. Fabiola. Van lentamente de regreso.
Wow. Se cortó, Oliver, pero seguimos con el Twitter. Me encanta esa magia, como todo el mundo regresa. O sea, Solo pasaba en las series televisivas eso. Además, con el conteo dramático de segundos, es como, y ya, te das. Como regresar del otro mundo. sí, es como viaje a las estrellas o algo así. Necesita una animación más chida, creo. Salgo yo un poquito bailando algo. Creo que podemos ir avanzando, ¿no, Kiado? Porque nos quedan 10 minutos. Tu micrófono. Sí, están todos. Vamos a ir para hacer la plenaria, para comentar un poquito, vamos a usar una herramienta que se llama Mentimeter, ¿no? Voy a compartir pantalla, y ustedes van a tener acceso a una URL, una liga, donde van a entrar, y con ese código van a entrar a esa liga, y pueden votar. Vamos a hacer una nube de palabras y otras secuencias, ¿no? Para que podamos interactuar un poquito más con estas herramientas digitales. A ver si se puede ver, todavía no. No. Creo que no me deja, Oliver, a ver. A ver, inténtalo. Bueno, no me deja, vamos a hacerlo de forma tradicional, como lo hemos pensado. Vamos a responder 3 preguntas, ¿no? Uno es, en estas conversaciones que hicimos en las salas, que tuvimos, tenemos 3 preguntas para eso, pero vamos uno por uno, ¿no? Entonces, la idea era dinamizarlo un poquito más con palabras, con lluvias y todo eso, pero no me deja compartir el Zoom. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tipo de violencia detectamos en las conversaciones, ¿no? ¿Cómo se llama ese tipo de violencia? Si alguien quiere compartirnos en cada sala, en una de las 3 salas. ¿Quién quiere iniciar? Pues nosotras si quieres. Nada más, Arturo. Eso. Bueno, buenas tardes. Leímos este párrafo y identificamos la violencia cracker del perfil de Face de la persona que amenaza el acusador, y extorsión, difusión de fotos íntimas, creación de perfil falso, robo de identidad, vigilancia, ciberacoso. Ahí nuestros compañeros pusieron ahí de lo que platicaba la compañera hace rato de grooming y extorsión, violencia sexual.
Estos tipos de violencia identificamos en este párrafo. Perfecto, gracias Arturo. Y le podemos dar pie al segundo grupo, creo que estaba yo ahí. No sé si David o Fabiola nos quieran compartir. Fabi. Eso, vamos Fabi. De los tipos de violencia que detectamos en la sala, ¿no? De las que comentamos y platicamos de otras, ¿no? Hola Fabiola. Hola. Edni, David. David quiere hacer como recuento de qué tipo de violencia detectamos en el grupo. Dice Fabiola que su internet estaba mal, entonces no va a poder compartir con nosotros. Entonces, si David, Oliver o Edni nos quieran compartir. Híjole, pues yo soy muy malo para para todos los términos, pero más para los anglicismos, porque además estoy en contra de ellos, entonces tengo un bloqueo mental predeterminado. Pero bueno, está esta violencia que busca hacer minería de datos para vendérselas a los otros, ¿no? Que ya ustedes, los expertos en estos términos, nos podrán ayudar con esto, ¿no? El robo de esos datos, que puede llegar a ser ya el robo de identidad, ¿no? Se mencionó también el cómo, es que no recuerdo cuál era el término, ni en español, pero la violencia que existe a partir de la ignorancia y del reconocimiento de los otros, ¿no? De la otredad. Lo que mencionabas también de buscar que los... A ver, ¿cuál era el ejemplo que ponías, Keado? Híjole. ¿Habrá alguien que me ayude, por favor? Oliver, que tú estuviste escuchándonos a todos. Escuchamos, Olivia te dio el micrófono. Ya ni me acuerdo, pero hay muchas violencias, ¿no? Obviamente, pues Fabiola habló igual mucho de violencia de género, ¿no? Y cómo eso se traslada en el ciberespacio en todos los ámbitos, ¿no? Desde comentarios, desde acoso directo, ¿no? Por el Facebook, ¿no? Si aceptas amistad, ya aceptas, digamos, el acoso, ¿no? Y muchas dinámicas, ¿no? Que se trasladan a este espacio. ¿Alguien más quieres complementar, Edni? ¿O damos al tercero sala? Edni apuntó un tema que no habíamos considerado no en laboratorios, creo que es como los espacios de violencia han cambiado, ¿no? O sea, lo que puede ser una broma en una comunidad cuando se traslada al ámbito digital cambia y sale fuera de contexto. O sea, como una broma cotidiana entre dos personas, ¿no? Puede ser en contextos real y concreto, pero cuando se lleva al contexto virtual, digital, pues cambia totalmente el sentido de las cosas, ¿no? Y que también muchas veces que las personas que somos de una comunidad y que regresamos y tomamos fotos y pues no sabemos qué uso se le da a estas fotos que subimos en las redes, dicen, ¿no? Entonces que eso es una violencia que afecta colectivamente a una comunidad y a una persona en concreto. Eso quiero compartir en este momento, ¿no? Si quieren, damos pie a la tercera sala. ¿Quiénes están en la tercera sala? Creo que ahí nos tocaría y va Carla, nos va a hacer el favor. Escuchamos, Carla. Nosotras leímos el caso de Esther, en el que fue el
como ciberdating, que conoce a un chico en línea y son pareja, y las violencias que identificamos fueron acoso, amenazas, la creación de perfiles falsos, vigilancia, violencia psicológica, y pues comentábamos mucho sobre cómo el traslado de estas violencias en los como efectos concretos que tuvo en la vida de Esther, y pues la violencia de pareja, la violencia de género, cómo se replica como en este otro medio. Y ahí, no sé si alguna de las otras compañeras quiera sumar algo más. También platicamos de que es importante mirar qué podemos hacer ante estas situaciones, ¿no? De la vulnerabilidad en la que estamos, sobre todo si somos mujeres, ante la necesidad o la decisión de mostrarnos, de abrir nuestros perfiles, de usar las redes, y que nos sentimos pues de alguna manera vulnerables por género, pero también porque pues pareciera que así están hechas estas plataformas o redes. Y bueno, con Eli compartíamos que pues es importante tener herramientas o como un plan, digamos, ante estas situaciones, que es tener una red, saber identificar qué instituciones, organizaciones o colectivos o espacios están trabajando el tema, que es parte de lo que nos tocaría si nos metemos a esto, ¿no? Va junto, ¿no? Con eso, para saber cómo cuidarnos, y también, pues, como para no ver solo la parte negativa, sino que tenemos derecho a acceder a ello desde una visión más incluyente, más protegida, y que en eso nos toca a las personas, y no solo entre mujeres, sino con las demás personas, pues estar como cuidándonos y también accediendo a ese tipo de informaciones y contar con esas herramientas. No sé si Eli quisiera agregar algo más que sea. Es que no sé, creo que comentaste algo más, Eli. Pues yo nada más breve recuperaría lo que más bien ustedes mismas decían, ¿no? Que por eso es importante poder identificar a qué se refieren estas violencias, para poder detectarlos en las vivencias que tenemos o con nuestras personas conocidas, crear redes de apoyo cuando reconocemos pues que esto que está pasando, ¿no? Que mientras transitamos por estas comunicaciones, pues sabemos que se están dando este tipo de violencias, identificar las organizaciones que ya están trabajando los temas, porque en efecto hay una organización al respecto, esa organización que se gesta en distintas organizaciones que lo colocan como tema y que lo han vuelto como una lucha, cobijar a quienes sufren este tipo de violencias si de pronto conocemos a alguien que lo está atravesando, ¿no? Y también, por último, esto que ya me acordé como también de por qué discutíamos por qué salirnos de los grupos, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer eso? O sea, necesariamente decir, pues ya nos salimos, o por qué tenemos la necesidad antes, durante y después de estar en una red o en una plataforma deciden, por qué tenemos la necesidad de pertenecer, y que tenemos también ese derecho, pero también cómo debatir o llevar al punto de debate cuando vemos que algún comentario o algo, pues no está dentro de lo que son los límites del respeto y la inclusión o todos estos temas que hemos venido hablando, sino también de qué manera aprender a dialogar y comunicarnos y debatirlo para generar también otras dinámicas de conocimiento, de compartir otras perspectivas más respetuosas, más influyentes, ¿no? Menos, pues todo lo que hemos estado platicando para que sea el Internet que deseamos habitar. Eso. Gracias, Rafaela. Este es un punto que nos va a dar pie para la segunda pregunta. Gracias, Eli y Carla. La segunda pregunta que tenemos es, de todas estas violencias que identificamos, ¿no? O que somos víctimas o que vivimos a diario, y yo dividí dos preguntas, ¿no? Primero, en la parte individual, ¿cómo nos cuidamos individualmente? ¿Qué hacemos como persona para cuidarnos frente a estas violencias que sufrimos en el ámbito digital? Si alguien quiere platicarlo, ¿qué hace como persona, como Tiago, como Eli, como Naye, como Eli, ¿no? ¿Qué hace para cuidarse todos los días frente a la violencia digital? Platicaron esa parte, a nosotros no nos dio tiempo, porque, pero sí podríamos hacer como un panel ahorita, ¿no? Cómo nos cuidamos cada uno en nuestros espacios, ¿no? Y luego
La otra pregunta es cómo nos cuidamos colectivamente, ¿no? Porque también son dos ámbitos muy diferentes, ¿no? Pero primero vayamos con lo individual, ¿no? ¿Cómo me cuido conectado, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Yo me acabo de dar cuenta que me cuido del Zoom, ¿no? O sea, tenía bloqueado que Zoom no entre a compartir mi pantalla y lo tengo como cifrado, ¿no? Entonces, por eso no me dejaba compartir pantalla con ustedes. Es una forma de cuidarme de que no todas las aplicaciones, los programas que instalo en mi compu, tengan acceso a todo mi compu, ¿no? Entonces, hasta ahorita que ya le di acceso, entonces yo puedo compartir, pero ya es un poco tarde, ¿no? Pero es un cuidado que yo tomo como queado, ¿no? Como queado, me cuido, tengo instalado programas que bloquean ciertas cosas, ¿no? Cuando navego internet, y cuando estoy escuchando música, ¿no? Evito todos los anuncios, por ejemplo, todas esas cosas que yo hago como que hago para cuidarme personalmente, porque al final de cuentas, si estás en YouTube, como dijo Oliver hace rato, en otro grupo que estamos, ¿no? Tienen una infinidad de publicidad y de comerciales que al final de cuentas violentan el oído de uno, ¿no? Violentan el espacio donde está uno, porque ya no puede escuchar música. Entonces hay formas de quitar todos esos anuncios, ¿no? Para que no te llegue, ¿no? O cómo una aplicación puede tomar el poder de tu compu y cosas así, ¿no? Es lo que hago yo, lo pongo de ejemplo, pero ustedes también tienen otras formas de cuidarse, ¿no? Entonces, vayamos platicándolo. Sí, ¿me permiten? Sí, la prevención que mencionas, ¿no? Seguramente han escuchado el chiste de estos compas programadores. Es que todo lo que pasa mal, todo lo que pasa de que se infectan, de que se roban datos, me culpan a mí. Pero, ¿por qué no le dicen al que le está dando clic, 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 aceptar a todo, todo anuncio que sale? Y es lo que menciona Kiado, pues, ¿no? Una forma de cuidarnos es justamente, pues, si le vamos a dar clic a algo, pues que sepamos hacia dónde nos lleva. Hay muchísimas trampas de que parece que acabamos de bajar algo que nos interesa y aparece otra ventanita por ahí emergente. Y si no nos cuidamos, ya le dimos clic a que nos lleve a otras páginas. A veces son páginas que probablemente nos pueden interesar de acuerdo a los algoritmos de estos vendedores y a veces, pues ni al caso, ¿no? Y otra forma es también la denuncia. Antesito de que cerrara en la última sala, le decía a Oliver, pues el acoso de las instituciones bancarias y proveedores de servicios que cada 15 minutos te están hable, y aun cuando les dices que no te marquen porque no quieres tarjetas, porque no tienes dinero y por lo que sea, están marque y marque. Entonces Oliver decía, la denuncia utilizando las mismas redes, por ejemplo en Twitter y arrobando a estas empresas que te están marcando, también es una forma de ir más bien que normalizando, ir poniéndolos en cintura. Y la otra ya es la denuncia, solo que nos hace falta esa cultura de denuncia también para que las leyes mexicanas se apliquen tal cual se deben de aplicar y que se vayan acotando o reduciendo esos vacíos legales que permiten que mucho de lo que hacen en cuanto a violentarnos sea legal desde lo virtual, pues, ¿no? Por acá dejo por el momento. Cambio. Abrimos espacio para una intervención más. Si alguien quiere decirnos cómo se cuida de estas violencias digitales, ¿no? Lo que vemos a diario, que sufrimos, ¿no? Y en la siguiente sesión podemos iniciar con esta pregunta colectivamente, cómo nos cuidamos. ¿Quién quiere seguir? ¿Nadie se anima? ¿Nadie se cuida? Si quieren, yo puedo compartir un poquito.
Intento como pensar mucho qué es lo que voy a compartir, como el por qué, si estoy dispuesta, o sea, de si sí lo quiero hacer público o no, ¿no? O sea, pensándolo así, sí, qué voy a compartir y por qué en redes sociales, ¿no? También como para eso. Y pues ahí no tanto como protegerme de la violencia, pero frente como a casos de, pues como por ejemplo un caso de ciberacoso, no sé si es necesariamente como documentar o registrar. O sea, a mí lo que me recomendaron fue tomar capturas de pantalla, ¿no? Ya de ahí no procedí al siguiente paso de la denuncia, pero pues sí tenerlo ahí como registrado por si escalaba. Perfecto. Gracias por compartir esa práctica tuya, ¿no? No sé si Arge abrió su pantalla, no sé si quiera compartir algo más. No te escuchamos, Arge. ¿Verdad? Ahora sí. Yo digo dimensionar también cuánto tiempo pasamos, a lo mejor puede sonar muy obvio, cuánto tiempo pasamos inmovilizados o sentados o conectados, ¿no? Porque de pronto creo que eso se nos llega a pasar. Yo tuve una contractura en la espalda y bueno, creo que se ha mencionado aquí en estas sesiones, ¿no? De las implicaciones corporales que tiene también la interacción con los aparatos y con lo que nos conecta a ellos. Y me recomendaron parar cada media hora. Cuando parar 2 minutos, ni siquiera media hora, sino parar 2 minutos, me dijo la masajista, la terapeuta, ¿no? Entonces para mí fue así como que dije, pues está fácil, pongo las alarmas. Me dijo, ponte unas alarmas, ¿no? Y yo así, pues está bien fácil. Y la verdad es que es una práctica que me costó. Ya detenerme a respirar y moverme un poco, no lo podía hacer al principio cada media hora. Bueno, de hecho no lo hago cada media hora, ¿no? Lo hice al principio porque me dolía mucho la espalda, después ya lo hice cada hora y siento que sí es una práctica, desde mi punto de vista, una de las prácticas que puede ayudar a que nos demos cuenta de que es importante también detenerse, aunque estemos trabajando, aunque luego digamos 10 minutos me voy a conectar a nada, y ver también, conectar con qué nos pasa y qué nos sucede emocionalmente, ¿no? Y qué es lo que nos está haciendo no detenernos. Creo que esa parte también es importante. Yo la compartiría porque me ha sido útil y comparto también que a veces me es muy difícil, sobre todo si estoy como muy apasionada en algo que, o sea, a veces me cuesta más trabajo poner límites con lo que me gusta que con lo que no me gusta, ¿no? Si estoy muy clavada en hacer algo que me gusta, pues se me va el tiempo, ¿no? Y al rato, pues el cuerpo lo resiente, mis ojos, tengo mucha irritación de pronto en los ojos, el cuerpo me duele, ¿no? Me desconecto de lo que sucede, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante. Buen punto, Argelia. Creo que hay que cuidarse en lo físico del cuerpo, del personal, ¿no? Creo que es muy importante frente a la pantalla que estamos todos los días, ¿no? Gracias, Carla. Gracias, David. Pues voy a darle el micrófono, la pantalla, ¿cómo se dice en del Zoom? A Nayeli para que nos diga qué sigue y cómo nos organizamos para la próxima sesión. Vas a cederme el espacio virtual. No, nada, muy rapidito ya para irnos, decirles que les vamos a pedir que para el siguiente ejercicio puedan escribir en el foro correspondiente un caso en el que ustedes han sufrido, padecido violencias digitales. Y a mí me parece que esto que planteó Arge al final es bien importante, ¿no? Eli hizo un listado, digamos, de distintos tipos de violencia que quizá no son todos, no son todos los tipos de violencia, quizás sí. Quizá yo como Arge me siento más identificada con un tipo de violencia que tiene que ver con la permanencia, el no poner límites. Es decir, cada quien piense en algo, en un tipo de violencia que sienta que ha padecido en estos espacios, escriba un párrafo, 2, ¿no? Pero también escriba, por favor, cómo le hizo para enfrentar ese tipo de violencia. Y sí les haríamos un llamado a que este ejercicio lo puedan hacer la mayoría de ustedes, porque no solo es un ejercicio para que cada uno repiense qué herramientas utilizó, sino que es un ejercicio que nos puede dar luces a muchas otras personas que estamos en este laboratorio de cómo, si en algún momento nos toca enfrentar un tipo de violencia parecido,
le podríamos hacer, ¿no? Sí, entonces les invitamos a que lo hagan para su propia reflexión, para recuperar sus aprendizajes de ese caso que van a colocar, pero también para compartir esas herramientas que hayan recuperado con otras y otros participantes de este diplomado. Además, por supuesto, les invitamos a que visiten los otros foros, a que comenten las tareas y a que lleguemos puntuales la próxima sesión que vamos a estar trabajando sobre ciberfeminismo y activismo feminista. Un poco, no sé si se dan cuenta un poquito, pero la tarea es, veamos qué tipo de violencia hemos padecido y luego, como ya lo planteaba Kiado, esta pregunta de, bueno, ¿cómo le hice para cuidarme? Y las siguientes 2 sesiones vamos a hablar de medidas más colectivas en el tema de ciberactivismo, ciberfeminismo o activismo feminista, vamos a ver si son lo mismo o no. Y luego vamos a ir a activismo en lenguas indígenas también para ver estos procesos. Entonces, para que no se pierdan el panel de la siguiente semana y pues nada, con eso yo creo que nos despedimos esta sesión. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias. Chau, chau. Gracias, chao. Yes. Bye, bye. Gracias. Wow. Nayet, ¿te quedas? No. Hoy no, dice. Hoy no.